Hacia nuestro living me está esperando la doctora Ceci Pirolo. Sí, Dani, porque hoy 21 de junio es el día de la prevención y la concientización del monóxido de carbono, este asesino silencioso, como normalmente lo llamamos los médicos, porque cuando muchas veces los pacientes se dan cuenta, si se logran dar cuenta y no se encuentran cuando están durmiendo, que los tienen que encontrar alguien fallecido, porque Exacto. lamentablemente muchas veces ocurre esto, los síntomas muchas veces ya la persona está intoxicada. Entonces es muy importante saber cómo se puede hacer para prevenir, porque ahora cuando hablemos de esto nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que a veces acostumbramos a hacer para calentar los ambientes que no es del todo seguro. Exactamente, y para eso vamos a hablar con el doctor Horacio Trapazzi. Él es médico especialista en clínica médica y toxicología, jefe del Departamento de Salud Ambiental, Subsecretaría de Salud de Neuquén. Buenas tardes, Horacio, Cecilia y Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, como empezó a desgranar la doctora, empiezan los días más fríos, viene el invierno y aparece este enemigo silencioso. Sí, exactamente. Como bien lo están diciendo ustedes, en esta época es mucho más frecuente este tipo de intoxicaciones. De hecho, es la intoxicación más frecuente tanto en Argentina como en gran parte del mundo, ¿sí? Y lo tenemos que tener en cuenta principalmente en esta época porque es el momento en que empezamos a estar más tiempo encerrados en nuestras casas o en nuestros trabajos, ¿sí? Utilizando más calefacción, y además los síntomas, como estaba diciendo la colega recién, son muy fácilmente confundibles con otras cosas. Entonces es fundamental empezar a recordarlo con más frecuencia, en esta época del año. Si bien podemos tenerlo a lo largo de todo el año, porque combustibles utilizamos todo el año, calefón usamos todo el año, cocinas usamos todo el año. Exacto. Pero es mucho más frecuente en esta época. ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir y que esto no suceda? Yo veo mucho que hay gente que calienta los ambientes con las hornallas. ¿Eso sería algo contraproducente? Claro, exacto. Lo que tenemos que hacer, primero todos los que tengamos la suerte de poder contar con calefacción en la casa de gas natural, siempre tenerla instalada por gasistas matriculados, ¿sí? Que son las personas que van a tener el conocimiento para hacerlo de manera adecuada y que ese artefacto funcione correctamente. Lo que vos mencionabas de calefaccionar con hornallas y con el horno de la cocina no es un método recomendado para nada, porque precisamente toda la combustión de eso, y ni hablar si está funcionando mal, va a quedar en el ambiente, ¿sí? Lo que tenemos que optar siempre que tengamos la posibilidad es de estufas y de artefactos de tiro balanceado. Esto es que van a hacer la combustión en una cámara cerrada y los gases que se produzcan de esa combustión van a salir por completo al exterior siempre que sea posible, ¿sí? Eso es re importante, También, muy importante que sea de tiro balanceado, y que a veces no hay casas que no lo tienen o familias que no pueden tenerlo, y realmente es muy peligroso, sobre todo dejándolas prendidas durante toda la noche. Sí, exactamente. Por eso hace un ratito decía los que tenemos la suerte de tener calefacciones de gas natural, porque hay mucha gente todavía en nuestro país que se sigue calefaccionando con braseros, con estufas de querosén, con otros dispositivos en los cuales el producto de la combustión queda completamente en el ambiente, ¿sí? Por eso cuando está presente esta situación de que es la única forma de calefacción, lo que se recomienda, además de la ventilación permanente, tengas la calefacción que tengas, en estos dispositivos más importante es la ventilación continua a lo largo del día, y a la noche apagar el dispositivo y irse a dormir sin este tipo de artefactos funcionando, por supuesto. Porque, como recién comentaba tu compañera, claro, cuando estás durmiendo aparte, posiblemente se pueden pasar los síntomas desapercibidos porque estamos durmiendo y a veces no despertamos con los síntomas propios de la intoxicación. ¿Cuáles son los síntomas que hay que estar alerta para tratar de, si llega a haber una intoxicación por monóxido de carbono, consultar rápidamente? Bueno, principalmente volvemos a repetir esto, se le llama el gran simulador o el asesino silencioso, no me gusta mucho lo de asesino, pero se le llama así, porque nos puede confundir muy fácilmente con otras enfermedades. Entonces podemos tener desde cuadros como por ejemplo náuseas, ganas de vomitar o vómitos, malestar gastrointestinal, ¿sí? Diarrea, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa. Puede haber palpitaciones, que es cuando sentimos muy acelerado el corazón y sentimos como que nos galopa el pecho, ¿sí? Con todas estas circunstancias
es algo para tener en cuenta, especialmente, como decíamos recién, en esta época. Ni hablar si son más de una persona las que están con síntomas, entonces más nos empiezan a orientar de que hay algo en el ambiente que está haciéndole a varias personas descomponerse o sentirse mal al mismo tiempo. Y en el caso de los más chiquitos, que no pueden decir qué síntomas tienen, tenemos que estar atentos a cambios en el comportamiento. En el caso de lactantes, que tengan succión débil o rechacen el alimento, o que nos cueste despertarlo, ¿sí? O sea, cualquier manifestación que se salga de lo común y que empieza de manera súbita, de golpe, es para tener en cuenta y pensar en esta posibilidad. En el caso de que sospechen esto, lo que hay que hacer es cerrar la llave de gas del domicilio, para que de esta manera nos aseguremos de que dejen de funcionar todos los artefactos, porque al principio puede ser que no sepamos cuál está funcionando mal. Cerrar la llave de gas, abrir puertas y ventanas, ¿sí? Y empezar a respirar aire puro para que pueda entrar este oxígeno que va a ser el antídoto del monóxido de carbono. Siempre que sea posible también salir de la vivienda, ¿sí? O acercarse a la puerta de salida por si después nos descomponemos y no llegamos a pedir ayuda por nuestra cuenta, que alguien nos pueda asistir en ese lugar. Pero básicamente tenemos que acercarnos a donde hay aire puro para empezar a respirar ese aire que no tiene monóxido de carbono. Estaba pensando también, ¿no? Muchas veces cuando hay algún problema de gas en las casas, sobre todo en las casas viejas, aparece rápidamente un corte. La gente a veces tiene miedo de avisar a la empresa de gas porque dice, me van a cortar, pero en realidad ahí empiezan una serie de normas, como es la ventilación a determinada altura de los artefactos, y después termina siendo un beneficio. Lo que pasa, claro, a veces son meses que se tarda y que hay familias que quedan sin gas, pero hay muchos hogares que no está todo homologado, no está todo bien con el tema de las ventilaciones, y termina siendo algo fundamental. Sí, exactamente, y aparte recordar de que no hay manera de darnos cuenta de que Claro. está el monóxido, con lo cual tenemos que confiar en las personas que son profesionales en esto y que nos van a verificar que nuestros artefactos y nuestras instalaciones sean adecuadas, porque el monóxido, recordemos que no tiene olor, no tiene sabor, no irrita las vías respiratorias, no tiene color, o sea, yo no puedo ver en el aire que hay monóxido de carbono, ¿sí? Así que es fundamental de que hagamos este tipo de revisiones, no solo en la instalación, sino el control anual posterior. Cada vez que vamos a volver a utilizar de manera más intensiva los artefactos, tenemos que hacerlos revisar, ¿sí? Porque tal vez compramos una buena marca, lo instalamos correctamente, etcétera, pero por X razón algo hizo que empiece a funcionar mal, o se desacopló la salida del tiro balanceado y empezaron a salir gases y volver al interior del domicilio, o algún ave nos hizo un nido arriba donde está saliendo la chimenea, digamos, con los gases, y entonces la salida de gases no es la adecuada. Claro. Hay muchas causas que pueden hacer que empiecen a funcionar pese que lo habíamos instalado correctamente y que hasta este momento funcionaba bien. Así que es fundamental hacer esto. Y lo que vos decías también es muy importante, no solo en la prevención, sino cuando sucede un evento. Cuando sucede un evento y atendemos a una persona o varias, porque lo común de esto es que sean intoxicaciones grupales, les recomendamos y les pedimos a la gente que hagan el aviso a la empresa de gas, porque deben ir a revisar no solo esa vivienda, sino, en el caso de los edificios, revisar que todo esté funcionando correctamente. Y ahí viene lo que vos comentás, de que posiblemente cuando se encuentran o instalaciones muy viejas o que hay que hacer reparaciones, bueno, puede pasar que pasa un tiempo hasta que vuelve a funcionar adecuadamente para todos los vecinos y vecinas. Y hago la última, ¿con revisar los aparatos una vez al año es suficiente? ¿O uno tendría que también tener en cuenta el tema de las hornallas, el color o alguna otra cosa particular que pueda llamar la atención? Claro, 100%, y está buenísima la pregunta. En realidad lo hacemos revisar, pero después tenemos que estar atentos todo el tiempo, ¿sí? En el caso del gas natural, la recomendación de la llama de color azul es para el gas natural. Entonces, como la mayoría de las viviendas pueden contar con este tipo de servicio, tienen que revisar este tipo de característica en el fuego que estabas preguntando vos. El color tiene que ser azul, ¿sí? Cuando vemos que empieza a tener tonalidades naranjas, rojas, amarillas, es posible que esté quemando mal, que esté quemando de manera incompleta, que no haya el suficiente oxígeno ni esa combustión para que se queme completamente el gas, que es lo necesario para que no se genere el monóxido. El monóxido se genera cuando no se quema completamente el combustible que estamos utilizando. Muy bien. Otra de las cosas que pueden aparecer... perdón. No, contanos para ir cerrando. Otra
Otra cosa que tenemos que estar atentos, por ejemplo, si aparecen nuevas manchas alrededor del artefacto. Teníamos, por ejemplo, una estufa, un calefactor, y de golpe aparece una mancha negra en la pared que antes no estaba. Entonces eso nos tiene que hacer alertar que posiblemente algo ocurrió, que empezó a quemar mal y entonces empezó a manchar la pared y posiblemente esos gases que manchan la pared también están ingresando a la vivienda. Hay varias cosas que, pese a hacer la instalación y la revisión correctamente y de manera anual, tenemos que estar atentos todo el tiempo, no calefaccionar con hornallas. Si estamos por hacer nuestra vivienda, no instalar dentro del baño los calefones, no instalar el termotanque dentro del baño. Todas estas cuestiones, bueno, y hoy en día ya no pasarían desapercibidas para la aprobación de la instalación de gas. Pero si compramos algo que tiene relativamente una antigüedad el edificio y voy a colocar yo por primera vez un artefacto de este tipo, siempre recordar, pedir las recomendaciones para no instalarlo en un lugar que luego se convierta en un peligro para mí y para la familia. Muy bien, muchísimas gracias, muy clarito realmente, y a tener en cuenta porque realmente es muy importante. La última, ¿estás en Neuquén? Estoy en Neuquén, sí, en Neuquén. ¿Qué temperatura? Para saber, nada más para compararnos cómo estamos. Y hoy la máxima creo que son 9 grados. La máxima. ¡Qué frío! Y estos días, sí, 9 días. Esto para sentirnos un poquito mejor, estamos en el Caribe entonces acá. Y vos en camisita, me da Pero frío. por favor. Muchas gracias, Horacio. Con el radiador cerquita. Bien, bien. Gracias ahí. a ustedes. Muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas una buena tarde. Muy bien, señoras y señores. Y hablando de que estamos en el Caribe con respecto a Neuquén, nos vamos al aire libre porque ella está para practicar yoga con